Bueno, vamos al grano. Seguramente ya sepas toda la historia entre el año 400 y 409, pero si lo que quieres es contar a todo el mundo los hechos que ocurrieron en cada año, quédate que comenzamos a dibujar. El año 400, un año bisiesto que comenzó un domingo según el calendario juliano, marcó el inicio del siglo V. El 9 de enero, el emperador Arcadio otorgó a su esposa Aelia Euxodia el título oficial de Augusta, permitiéndole llevar el paludamentum púrpura y ser representada en la moneda romana. Este acto simbolizó el aumento de poder femenino en la corte. En otro ámbito, Antemio, prefecto pretoriano del Este, fue enviado en una misión diplomática a Ctesifonte, la capital persa, para felicitar al rey Yazdegerd I por su ascenso al trono. Mientras tanto, en Constantinopla, un motín resultó en la destrucción del gran palacio y la masacre de 7000 godos atrapados en la ciudad. Por parte de los godos, Cainas, un líder, intentó huir a través del Helesponte, pero su flota improvisada fue destruida. Posteriormente, al regresar a su tierra natal, los godos fueron derrotados por los hunos. El jefe huno Uldin envió la cabeza de Gainas a Constantinopla como un regalo diplomático. En el ámbito cultural se creó el panel Resurrección y las dos Marías con ángel cerca de la tumba vacía, parte de un díptico encontrado en Roma y ahora conservado en el Castello Sforzesco en Milán. Además, el Virgilius Vaticanus, un manuscrito iluminado con fragmentos de la Eneida y las Georgicas de Virgilio, fue elaborado en Roma. En ciencia y medicina, Hipatia de Alejandría se destacó como una de las primeras científicas mujeres, liderando la escuela neoplatónica en Alejandría. En medicina, Caelius Aurelianus practicaba su obra De Morbis Acutis et Chronicis, una guía sobre enfermedades agudas y crónicas. Y por último, en religión, el mausoleo de Galerio en Salónica fue convertido en una iglesia, reflejando el cambio religioso en el Imperio Romano. Obispos de Gaza llegaron a Constantinopla para solicitar a Arcadio el cierre del templo pagano de Marnas, evidenciando la creciente influencia del cristianismo. En el año 401, en el oeste, la piratería perpetrada por traficantes de esclavos de Galacia azota las costas africanas. Además, la Legio II Diutrix romana, estacionada en Aquincum, actual Budapest, se divide y se envía a Britania, mostrando la constante reorganización militar del imperio. Estilicón, un general romano muy importante de esta década, inicia una campaña extensa contra los vándalos en Raetia, la actual Suiza. Este hecho resalta la tensión constante en las fronteras del Imperio Romano, siempre en lucha contra pueblos bárbaros. Más adelante, un evento crucial ocurre el 18 de noviembre. Los visigodos, liderados por Alarico I, cruzan los Alpes e invaden el norte de Italia. Este movimiento de los visigodos es un preludio de los cambios dramáticos que vendrían en las décadas siguientes en el continente. En religión, el 19 de diciembre fallece el Papa Anastasio I, siendo sucedido por Inocencio I. Este cambio en el liderazgo de la Iglesia Católica ocurre en un momento de creciente influencia religiosa en la política europea. Y en China, el monje budista Kumarajiva llega a Chang'an y comienza a traducir textos budistas al chino, marcando un importante intercambio cultural y religioso. Mientras tanto, en la India se finaliza el Mahabharata, una de las grandes epopeyas sánscritas, reflejando la riqueza cultural y literaria de la época. El año 402 marcó un periodo de intensa actividad en el Imperio Romano. Los visigodos, liderados por Alarico I, avanzaron hacia Milán, asediando Asti en Liguria. Los romanos, reacios a negociar con los bárbaros, se prepararon para la batalla. El 6 de abril, en un giro sorpresivo, Estilicón decidió atacar a los godos en domingo de Pascua. Esta batalla, conocida como la Batalla de Polentia, resultó en la captura de la familia de Alarico, un golpe significativo para los visigodos. Mientras tanto, en Asia, Guangaeto el Grande de Gogurgeo derrotaba a las fuerzas de Yan Posterior, capturando fortalezas fronterizas. Los ávaros, bajo el liderazgo de Shelun, establecieron un imperio nómada que se extendía desde Mongolia hasta el río Irtysh. Y en un acto de fe y exploración, el monje budista chino Fa Hien inició una peregrinación a la India, marcando el comienzo de las relaciones sino-indias y visitando los sitios relacionados con la vida de Buda Gautama. Volviendo a Corea, Silseong se convirtió en rey del reino de Silla, y en el ámbito religioso, en el monte Lushan se fundó un monasterio de la escuela budista de la Tierra Pura. Cinegio, actuando por orden del emperador Arcadio y bajo la influencia del obispo Porfirio,
ordenó la destrucción de templos paganos en Gaza, marcando un año de significativos cambios. Al año siguiente los visigodos, en su intento por conquistar Italia, avanzan a través del paso de Brennero, al sur del Tirol, desafiando el poder romano. Stilicón decide enfrentarse a los visigodos con un ejército de 30.000 hombres, en una confrontación decisiva cerca de Verona. Los romanos lograron una victoria crucial. Tras la derrota, Alarico firma un tratado de paz. Los visigodos se retiran hacia Ilírico, marcando un momento de tregua en las tensiones. El emperador Honorio y Estilicón celebran su victoria con un desfile triunfal en Roma. Este evento se convierte en el último triunfo celebrado en la ciudad. En otros temas, a sus 2 años, Teodosio II es nombrado cónsul del Imperio Romano de Oriente, marcando el inicio de su influencia en la historia. Y en el este, Asin de Baekje forma una alianza con Silla contra Hwanghateo, destacando las complejas dinámicas políticas en la península coreana. En el 404 el Imperio Romano estaba en plena decadencia. Este periodo marcó el fin de una era brutal pero fascinante, las luchas de gladiadores. Y es que el 1 de enero, el emperador Honorio, asistiendo a juegos en Roma, fue testigo de un monje llamado Telemaco, intentando detener una pelea de gladiadores. Su acto de valentía tuvo un costo mortal. Conmovido por el sacrificio de Telemaco, Honorio decidió prohibir los combates de gladiadores. Este decreto marcó el final de estos sangrientos espectáculos, que habían entretenido a las masas durante siglos. Mientras tanto, en Oriente, el Imperio Bizantino, bajo el mando de Arcadio, se enfrentaba a sus propios desafíos, lidiando con invasiones y conflictos internos. Este año también vio el ascenso de Flavio Aecio, quien más tarde se convertiría en uno de los generales más influyentes del Imperio Romano de Occidente. Año 405. Honorio cierra el anfiteatro Flavio, conocido como el Coliseo, en un movimiento de austeridad que elimina los entretenimientos. Esta decisión marca el fin de una era de esplendor y diversión en Roma. Estilicón jugó un papel crucial este año. Ordena quemar los libros sibilinos, una colección de textos oraculares siguiendo las palabras del poeta Namaciano. Además, lucha contra una coalición de vándalos, ostrogodos y cuados, debilitando peligrosamente el frente del Rin. La guerra de Radagaiso es otro evento destacado. Radagaiso, con un ejército de 20.000 hombres, cruza los Alpes y pasa el invierno en el Valle del Po. Estilicón observa, sin poder lanzar una ofensiva contra estas tribus germánicas invasoras. En Asia, los Khitan son mencionados por primera vez en las crónicas chinas. Mientras tanto, en el reino coreano de Baekje, Jeonji se convierte en rey, marcando un importante cambio en la historia de Corea. En el ámbito de las artes y las ciencias, el alfabeto armenio es creado por un monje, y la corte japonesa adopta oficialmente el sistema de escritura chino. Además, Teón de Alejandría, un matemático griego, fallece, dejando un legado en el mundo de las matemáticas. En temas religiosos, Jerónimo completa su traducción de la Biblia al latín, conocida como la Vulgata. Mientras tanto, en la provincia romana de África, Agustín de Hipona se opone al donatismo, considerándolo una herejía. ¡406! Primero, las tribus germánicas siguen intentando huir de los hunos hacia el sur, presionando al Imperio Romano. Mientras tanto, en Britania los romanos tenían sus propios desafíos. La isla estaba bajo constante amenaza de los pictos y escotos. Los romanos, estirados en sus defensas, luchaban por mantener el control. En política, el Imperio Romano estaba súper débil, las invasiones germánicas y otros conflictos internos estaban desgastando su poderío, el fin estaba cerca. La mezcla de culturas, la tensión entre romanos y tribus germánicas y los cambios políticos configuraron el futuro de Europa. En el 407, Gratiano, un usurpador británico de la aristocracia urbana, asumió brevemente el poder en el Imperio Romano tras la muerte de Marco. La breve regencia de Gratiano terminó con su asesinato. Constantino III, un general, se autoproclamó emperador, extendiendo su influencia sobre Galia y España. Este año es notable por el inicio de la retirada romana de Britania. Constantino III retiró las guarniciones romanas, dejando la región vulnerable. Los líderes britano-romanos locales levantaron sus propias defensas contra los saqueadores sajones,
Y en Asia, Liu Bobo, conocido como Xia Bulieri, funda el estado de Xia, proclamándose príncipe celestial. Al año siguiente, el Imperio Romano estaba en una encrucijada. Con la muerte de Arcadio, su hijo Teodosio II, de apenas 7 años, asumió el trono. Esto marcó un periodo de incertidumbre política. Mientras tanto, en Occidente, Alarico I, rey de los visigodos, intensificaba sus demandas a Roma. Tras años de tensiones, Alarico buscaba un asentamiento permanente para su pueblo, una presión que ponía a Roma en jaque. En este contexto, Flavio Honorio, emperador de Occidente, era incapaz de manejar la situación con los visigodos y las intrigas en su corte, por lo que se debilitó su posición. Este año también fue testigo del descenso de Estilicón. Aunque inicialmente fue un pilar para Honorio, las sospechas y la política de la corte llevaron a su ejecución. También se vio el fortalecimiento de la Iglesia cristiana. Con el cristianismo como religión oficial, la Iglesia comenzaba a ejercer una influencia significativa en los asuntos políticos y sociales del imperio. Finalmente, el bloqueo de Roma por Alarico marcó un punto crítico. Este asedio no solo representaba un desafío militar, sino también simbolizaba el inicio del declive del poderoso imperio. Acabamos la década con el Imperio Romano tambaleándose aún más. Las tribus germánicas invaden la Galia y presionan hacia la península ibérica. Estas tribus descienden sobre Hispania, desafiando el frágil control romano. La península, dividida y confundida, se convierte en un tablero de juego para estos nuevos poderes. Mientras tanto, Roma lucha por mantener su influencia. Los vándalos, alanos y suevos establecen reinos en Hispania. Estos grupos, antes nómadas, comienzan a echar raíces, alterando el paisaje político y cultural de la región. Este año es crucial en la historia europea. La mezcla de culturas, lenguas y tradiciones sienta las bases de la Europa medieval. En el próximo capítulo 10 historias más donde lo dejamos, a partir del año 410. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a like para seguir dibujando la historia juntos, ya que de historias va la cosa.